Muy bien, jóvenes, continuando con el avance de CSS, hojas de estilo de cascada, vamos a ver un poco lo que es el tema de los márgenes externos y los márgenes internos dentro de lo que es las estructuras de un sitio, de los elementos de un sitio y una página web, ¿no? Muy bien, para todo lo que es el manejo de márgenes externos, es decir, el margen externo vendría a ser la distancia que existe entre un elemento externo al elemento en cuestión hasta lo que son los bordes del elemento en cuestión. En otras palabras, por ejemplo, la distancia que existe entre el borde del body, se podría decir, del contenedor principal, al borde aquí de la línea de este contenedor div, ¿no? O la distancia que existe entre el borde izquierdo al borde izquierdo de aquí del contenedor, ¿no? A eso se refieren márgenes externos, ¿no? A la distancia que existe entre un contenedor externo a el elemento mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un espacio, ¿verdad? Entre lo que es la parte de arriba de la página en sí a lo que es el borde del contenedor, ¿ya? Muy bien. Para todo lo que es manejo de márgenes externos utilizamos lo que se llama la propiedad margin. Entonces vamos a definir la propiedad margin de esta forma. Y vamos a decirle que el elemento va a tener un margen de 20 píxeles. ¿Sí? Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que el elemento va a tener un margen superior e izquierdo, ya, izquierdo, de 20 píxeles. Existen una distancia de 20 píxeles entre este borde de arriba y el borde del superior del elemento de este div, y 20 píxeles entre la distancia que existe entre la parte, se podría decir, y el borde izquierdo de la página a lo que es el borde izquierdo de este contenedor div, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué solamente estamos tomando en cuenta aquí la parte de arriba y la parte de la izquierda? Porque el elemento, este de aquí, tiene solamente un ancho de 500 píxeles con respecto al total del ancho, ¿no? Y también con respecto al alto desde aquí hasta el borde de acá, ¿no? Entonces, ahora si tuviera un ancho proporcional a lo que es el ancho total y el alto total, entonces ahí tomaríamos en cuenta también lo que son los bordes derecho y el borde inferior, ¿no? Muy bien, entonces esos 20 píxeles me indica la distancia que existe entre la parte superior de, externamente del elemento y el elemento mismo, ¿no? Lo mismo, esto de aquí me indica los 20 píxeles de margen interno, ¿no? Perdón, de margen externo. Ahora, con lo que se respecta al margen interno, utilicemos la propiedad padding. La propiedad padding vamos a darle 20 píxeles. El padding, en otras palabras, vendría a ser el margen interno. Ahí está. Es la distancia que existe internamente entre el contenedor, entre los bordes del contenedor y los elementos que forman parte del contenedor, en este caso el texto. Esa distancia que existe entre la parte superior y el texto mismo, entre la parte izquierda y el texto mismo, entre la parte de abajo y el texto mismo, en la parte derecha el texto mismo, ese es lo que llamamos el padding o el margen interno. Ya, aquí hay un margen, ¿no? Cuando tiene un solo valor, tanto margin como padding, entonces el margen es, se entiende que es para los cuatro lados, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, si quisiéramos darle solamente margen específico, se podría decir solamente por decirles, a la parte superior del contenedor, entonces tenemos que utilizar margin top. Y lo mismo, ¿no? Si quisiéramos darle un margen interno a la parte superior
contenedor tenemos que utilizar padding top, ¿no? Y ahí está, se van a fijar que por ejemplo aquí solamente se ha dado un margen superior, un margen externo superior y un margen interno superior, ¿no? Si quisiéramos solamente darle un margen a la parte izquierda, tanto del margen externo como interno, entonces tenemos que utilizar margin left y padding left. ¿Ves? Ahí le hemos dado un margen externo solamente por la izquierda y un margen, perdón, un margen externo por la izquierda y un margen interno por la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo, ¿no? Si quisiéramos darle un margen interno solamente para la derecha, entonces utilizaremos un padding right, ¿no? Van a ver que ahí solamente se ha dado el margen por la derecha, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si quisiéramos dar un margen superior y por el lado izquierdo o por los lados, entonces tendríamos que colocar dos valores acá, ¿no? Aquí, así como estoy colocando acá. Cuando tenemos dos valores para la propiedad margin, vamos a colocar margin, para la propiedad margin, entonces el primer valor indica el margen superior e inferior y el segundo indica el margen izquierda y derecha. Entonces aquí por ejemplo estamos dando un margen superior e inferior de 20 y un margen de izquierda y derecha de 30 píxeles, ¿no? Entonces más o menos tendríamos así, ¿verdad? Ahí tenemos márgenes diferentes, ¿verdad? Márgenes de superior e inferior tenemos 20 píxeles y de izquierda a derecha tenemos 30, es decir que existe más márgenes, más margen aquí que aquí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora podemos también darle márgenes a los diferentes a los cuatro lados, ¿no? Ya. De esta forma, ¿no? Muy bien. Donde el primer margen es el margen superior, el segundo margen el margen derecho, el tercer margen el margen inferior y el cuarto el margen izquierdo, en ese orden, ¿no? Entonces vamos a darle un margen diferente para los cuatro elementos, ¿ves? Por ejemplo, el margen izquierdo tiene 5 píxeles nomás, ¿no? El margen aquí superior interno tiene, según lo que hemos colocado aquí, 20 píxeles. Aquí tenemos un margen de 30 píxeles y aquí tenemos un margen interno de, creo que si no me equivoco, de 10 píxeles, ¿no? Entonces podemos definir un margen general para los cuatro lados, como también podemos definir bordes específicos para cada uno de los lados, ¿no? Si nosotros colocamos aquí el inspector, ¿no? Hacemos botón derecho y vemos el inspector del navegador. Aquí podemos ver en los colores verdes, verdes claritos. Ahí podemos ver más exactamente los márgenes. Fíjense, el margen derecho superior, ¿no? Tiene un margen de, dice, fíjense, de 20 píxeles, ¿no? Estamos hablando del margen interno, ¿no? Vamos con el margen interno. El que está en verde clarito, ¿no? Bien bajito. El margen derecho tiene 30 píxeles. Fíjense que es el que tiene mayor ancho. El margen inferior tiene 10 píxeles. Y el margen izquierdo es el más pequeñito, ¿no? Es el más delgadito, que tiene 5 píxeles. Lo mismo si fíjense las partes anaranjadas, ¿no? Para los márgenes externos. Aunque ya hemos dicho que en este caso para el margen derecho es de acuerdo a, depende del ancho del contenedor, ¿no? Fíjense la parte anaranjada que hemos visto hace rato, ¿no? Fíjense que la parte anaranjada se extiende hasta aquí, ¿no? Eso es más que todo por el ancho que tiene el contenedor y ahí no se aplica lo que es el margen derecho, ¿no? Solamente aplicaría ahí el margen superior y el margen izquierdo. Inclusive también veo que aquí también aplica el margen externo inferior, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la parte naranja, lo que vemos con naranja vendría a ser lo que son los márgenes externos y las partes que están en color medio verde bien bajito, ¿no ve? Son todo lo que son los márgenes internos. Y todo lo que está en la parte celeste, arriba, vendría a ser el contenido mismo del texto, ¿no? Bueno, esto es para un poquito para que ustedes lo vayan viendo, revisando, analizando y estudiando.
para poder aplicar en las páginas, ¿no? En el maquetado de nuestras páginas y por ende nuestros sitios web. Bueno, eso sería todo por el momento. La siguiente clase vamos a seguir viendo más cosas sobre las hojas de estilo de cascada.